Miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario. Lectura tomada del libro del Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 5 y 9 al 15. Salmo 77. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Gloria a ti, Señor. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El pueblo ha sido liberado de la esclavitud. Pero unos días después de haber salido y cuando ya se ven sin alimento alguno del cual gozaban de una manera pero tan grande en Egipto, comienzan a murmurar: mejor nos hubieran dejado morir de hambre en Egipto. Allá nos sentábamos alrededor de las ollas a comer carne. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, queridos hermanos, cuando la bendición es abundante, cuando tenemos en abundancia, muchas veces no agradecemos a Dios esa abundancia que Él nos da? Y en lugar de ser agradecidos y compartir con nuestros hermanos, lo que hacemos es desperdiciar no solo el alimento, sino también desperdiciar la bendición que Dios nos da para poder compartir con nuestros hermanos más necesitados. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida ocupamos nuestra bendición nada más como una manera de demostrar a los demás que yo tengo en abundancia y que tal vez el otro que está padeciendo o sufriendo no tiene nada? ¿Y cuántas veces también nos hemos vuelto indiferentes a ayudar a los hermanos? Porque sabemos perfectamente que muchas personas se han aprovechado de nuestra generosidad, se han aprovechado de nuestra bondad, y hoy nuestro corazón, decimos, se ha vuelto duro, se ha vuelto indiferente. ¿Por qué? Porque ya nadie más va a jugar con mi bondad y con mi caridad. Qué difícil es, queridos hermanos, en un mundo donde hay personas que se aprovechan de la caridad y de la bondad de otras personas. Y todos creo que hemos vivido esas experiencias donde alguna persona, ya sea conocida o no conocida, se ha aprovechado de ese sentido de caridad que nosotros tenemos. Igualmente aquel pueblo de Israel, del cual Dios ha tenido grandes favores al liberarlos de la esclavitud de Egipto, están recordando cosas que vivían en Egipto a pesar del sufrimiento de la esclavitud. Aquellos que habían rogado a Dios que los liberara, aquellos que habían prometido posiblemente a Dios cambiar y transformarse y ser diferentes si Él los liberaba, eran aquellos mismos los que iban renegando que por qué los había hecho salir de Egipto a morir de hambre. Dios escucha el clamor del pueblo y le dice a Moisés y a Aarón:
verán que de ahora en adelante, ¿verdad? Esta tarde verán la manifestación de Dios nuevamente. Y Dios, dice la lectura del libro del Éxodo, mandó una parvada de codornices para que pudieran comer carne. Igualmente les manda el llover el maná del cielo, un maná que tiene por sí reglas bien fundamentales. Aquel alimento que la gente no conoce y que le ponen por nombre maná, Dios quiere ver si ellos realmente están prestos a obedecerle. 6 días recogerán el alimento diariamente, pero el sexto día recogerán un poco de más, porque recogerán para 2 días. Y esto, como lo veremos más adelante, será alterado por el mismo pueblo, el cual no obedece lo que Dios le pide y lo que Dios le manda. De la misma manera, queridos hermanos, hoy que hemos escuchado el relato del sembrador, también a nosotros nos sucede aquel maná que se derramó del cielo para los israelitas, es el maná de la palabra de Dios para nosotros en la actualidad. Una palabra de Dios que muchas veces dejamos de obedecerla, la escuchamos, pero al igual que la narración del sembrador, alguna palabra de Dios que cae en personas que son como el camino, duras de corazón, duras de mente, y aunque la palabra de Dios les hable y aunque la palabra de Dios les invite a cambiar y a transformarse, no logra entrar al corazón de estas personas. Y lo que sucede no es que sean duros de corazón, no es que sean duros de mente, lo que sucede es que esa palabra de Dios queda tan encima en sus duros pensamientos y en sus duros corazones que la tentación, al igual que aquellos pájaros, llega a comerse esa palabra de Dios, llega a comerse esos ánimos, esos deseos de querer transformarse, de querer cambiar. La tentación se los come fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos no dejan que la palabra de Dios entre verdaderamente y haga transformaciones y cambios en su vida. Algunos otros escuchan esa palabra de Dios, la toman como parte de su vida, pero como no tienen cimientos, no tienen manera de seguir, de continuar, se desaniman rápidamente, comienzan a crecer en la fe, pero al ver alguna situación dentro de la comunidad o dentro del templo, personas que tal vez no les saludan, personas que les ven mal, como vienen resentidos, ¿verdad? O como vienen con situaciones difíciles, pues fácilmente caen, fácilmente se secan, como aquellas plantas que crecieron en medio de las piedras, que no tenían muchas raíces porque no había suficiente tierra, o sea, no había suficiente cimiento y se queman, se, se mueren. ¿Cuántos de hermanos nuestros reciben la palabra de Dios así como reciben aquellas piedras esa semilla? Y cuando las pruebas, cuando las dificultades se vienen encima, fácilmente dejan de caminar con el Señor. Y dicen, si esto es seguir al Señor, ¿para qué lo sirvo? ¿Para qué lo sigo? Si al final las pruebas y las dificultades
son espinas que los ahogaron. Entonces, queridos hermanos, muchas veces nosotros en nuestra vida nos toca afrontar esa situación de que a veces somos personas de fe, pero somos, como les decía en el ejemplo anterior, la palabra de Dios son como semilla que cae entre piedra. Entonces cualquier situación, cualquier dificultad nos seca y nos hace morir en nuestra fe. Igualmente, si no nos alejamos de muchas situaciones que están a nuestro alrededor, de personas que están a nuestro alrededor y que causan muchas veces o son causantes de que caigamos en vicios, en infidelidades, en tantas cosas, o no nos alejamos del mal, o no nos alejamos de aquella persona, que nos puede llevar al pecado. Desde ese momento también nosotros, al igual que la semilla que cae entre espinos, nos ahoga el mundo, nos ahoga la música del mundo, nos ahogan tantas cosas del mundo y no nos dejan vivir completamente y a cabalidad nuestra fe. Finalmente, algunos de nosotros somos como la semilla que cae en tierra buena. Pero para que esa tierra buena realmente sea buena, debe de sufrir una transformación. Recuérdense que la buena tierra debe de ser arada, debe de ser herida, deben de morir tantos animalitos que andan en la tierra, que son los nutrientes que la tierra tiene. Muchos de nosotros, ante las pruebas, ante las dificultades que hemos vivido, hemos seguido firmes y fieles a las enseñanzas del Señor. Y ahora podemos ser testigos y manifestación de que realmente la palabra del Señor en nosotros ha producido frutos del 100%, del 60%, del 30 por 1. ¿Por qué? Porque nos hemos mantenido fieles. Y esa palabra del Señor nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha regenerado y nos ha hecho ser hombres y mujeres nuevos. Que esta hermosa parábola del sembrador, queridos hermanos, nos haga reflexionar en nuestra vida. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros vive en su realidad? De ser tierra de camino, o tierra con piedras, o tierra con espinos, o una buena tierra bien arada, bien preparada para recibir la palabra del Señor que nos transforma y nos cambia. Démosle like a este video y compartámoslo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.